¿Qué tal? Un gusto compartir con todos ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La presidenta Sheinbaum enviará la primera batería de reformas propias al Congreso en febrero, aunque la electoral es otra pendiente del plan C de López Obrador, con que respondió a la última invalidada por la Corte. México ha tenido 8 grandes reformas electorales en los últimos 45 años sobre las que avanzó la democratización del país. La nueva es rechazada por la oposición y también cuestionada por partidos aliados del oficialismo porque podría concentrar más el poder en Morena. Propone medidas que son populares como bajar el financiamiento y reducir el número de diputados, aunque recortaría la pluralidad y a las minorías. También tiene propuestas atractivas a un electorado que desconfía de la corrupción y privilegios de los partidos, como acabar con la reelección y el nepotismo en el Congreso. La reforma podría afectar el peso electoral y las arcas de los partidos minoritarios de la coalición de Morena, además de mayores obstáculos a sus candidatos. Si se aprobara, por ejemplo, el polémico senador Félix Salgado Macedonio no podría competir en la elección para la gubernatura de Guerrero de 2027 para sustituir a su hija Evelyn Salgado. Estas propuestas están en la agenda de la mandataria desde el primer día de su gobierno, pero los desacuerdos políticos podrían llevar su aplicación hasta 2030. ¿La reforma es un retroceso democrático o una respuesta a una demanda de la ciudadanía? ¿Beneficiará sobre todo a Morena u obligará a todos a estar más cerca de la gente para ganar su voto? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Creo que el día de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que enviará un paquete de reformas, entre las que se encuentra la no reelección, es una reforma constitucional, y una reforma contra el nepotismo. Arrancamos Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, poder compartir con todos ustedes este programa sobre los temas que nos afectan. Y uno de ellos, seguramente, va a ser, en cuanto comience la próxima legislatura, la próxima semana, en febrero, el de la reforma electoral. Este país ha sido pródigo en reformas electorales. 8 grandes reformas en los últimos 45 años. Javier, ¿necesitamos otra reforma? Para mejorar, sí. Para empeorar, yo creo que no. Bueno, eso diría el maestro de Güemes. Exactamente, digo. Pero a ver, acabamos el filósofo de Güemes es sabio. Sin duda, no tenemos la menor duda de que sabe de las cosas, pero la pregunta es, a ver, hemos tenido ya 8 grandes. La última fue invalidada por la Corte. Ahora la presidenta Sheinbaum la vuelve a mandar al Congreso y hasta donde yo entiendo, con algunos agregados, como decía Ricardo Monreal hace un momento en el fragmento que pasamos. ¿Necesitamos esa reforma o no la necesitamos? Bueno, perdón, pero creo que no. El tema de la reforma electoral no está en blanco y negro. Creo que ¿Me quieres llevar a los grises? Exactamente, quiero encaminar a los grises porque hay aspectos que de manera general pudiera uno coincidir, pero ya la manera en que se instrumentan en lo particular, pues pueden resultar hasta un retroceso democrático, para decirlo con toda claridad. Y si te parece, vamos por partes. No solo es la disminución, para el primer punto sería no solo es la disminución del Congreso de la Unión, es la disminución del número de congresistas en los estados, es la disminución del número de los integrantes de los ayuntamientos. Y creo que podríamos pensar en el tema del Congreso Federal que pues los congresos, los parlamentos nacionales tienen una lógica política, son resultado de una lógica política e histórica y de tradiciones y de correlaciones de fuerzas políticas. La dimensión que tiene el Congreso mexicano es resultado del proceso de transición
electoral y de alternancia o de cambio político que se ha dado en el país. Estamos en otro momento. A ver, estamos en otro momento y lo que tenemos hasta el momento, perdón la redundancia, es la reforma que el expresidente López Obrador envió el 5 de febrero pasado, mismo día que va a utilizar la presidenta ahora para enviar su nuevo paquete propio, aunque esta es una reforma que es un pendiente del gobierno anterior. Con esto, desde tu punto de vista, más algunos agregados que seguramente ella va a incorporar, como también lo mencionaba en el inserto Ricardo Monreal. A ver, ¿ya está ella marcando la agenda de su propio gobierno o sigue, digamos, desahogando, sigue sacando, sigue llevando a la práctica el plan C del observador? Bueno, eso lo sabremos el 5 de febrero que envíe su propuesta y a ver cuáles son los aspectos que está matizando o que está modificando, que creo que modificar va a ser difícil. Pero en el tema del Congreso, creo que se podría discutir el tamaño del Congreso federal, se podría discutir el tamaño de los congresos locales o de los ayuntamientos, pero que tiene que ser una discusión cuidadosa desde el punto de vista técnico. ¿Para qué? Para cuidar la representación política, primero. Pero lo que me parece que sí sería una regresión es el tema de desaparecer a los diputados de representación proporcional, porque sería realmente desaparecer la presencia de las minorías en el Congreso de la Unión, de las minorías políticas. Y ahí sí la izquierda estaría escupiendo al cielo, porque fue de las promotoras de esa representación. Justo así fue como pudo ir adquiriendo peso electoral. Ese es uno de los puntos más polémicos, sin duda. Eduardo, acabamos de ver un dato y unas declaraciones de Monreal anunciando que en febrero va a presentar, en el inicio del periodo de sesiones, la presidenta el paquete de reformas propio, primero que ella envía, con iniciativas de ella, pero el de la reforma electoral forma parte del plan C. Viene pues justo del paquete que presentó el 5 de febrero del año pasado, todavía el observador. 8 grandes reformas en 40 años en este país. ¿Necesitamos otra reforma? Es lo que le pregunté ahorita a Javier, estoy contrastando contigo. Sí, yo creo que sí es conveniente una reforma electoral, pero yo estaría de acuerdo con Javier en el sentido de que lo peor que le podría pasar a este país es que se eliminaran los legisladores de representación proporcional. Esto me parece que sería una regresión terrible y efectivamente estaría escupiendo al cielo de la izquierda, porque no hay nada que le garantice a un partido político que va a estar más de cierto tiempo en el poder. Entonces, además sería un matiz de traicionar de dónde viene la reforma política que permitió a este país gradualmente, muy lentamente diría yo, salir del dominio de una sola fuerza política. De modo que yo creo que la iniciativa que enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, me parece que va a contener algo diferente, si es que incluye esto, el tema de la representación proporcional en la iniciativa. Me parece que va a incluir algo diferente, porque en una de sus conferencias mañaneras ella habló de que era necesario reformar la manera en que son elegidos los legisladores de representación proporcional. Si va a cambiar la manera, esto se entendería que van a permanecer. No va a cambiar a los diputados de representación proporcional. Para aclararle a nuestro público, los diputados de representación proporcional son aquellos que son elegidos por una lista de partidos, no directamente de mayoría por el voto directo en cada uno de los distritos. Pero acaban de decir que tiene una cosa muy mala fama, o sea, hay que decirlo, ¿no? Los diputados plurinominales o de representación proporcional tienen muy mala fama, porque ahí se acomodan a los amigos, a los parientes, a cierto tipo de legisladores que pues no son lo mejor para una legislatura, ¿no? Sin embargo, ahí la presidenta también mencionó
que en ese cambio de cómo serían postulados, ya no serían por decisión de los partidos, sino que tendrían que hacer campaña. Total, que habrá que ver cómo... O sea, una cosa ahí como mezclada. Como mezclada, Ajá. sí. Habrá que ver cómo A ver, es que eso es cierto. A ver, son medidas que son muy populares. Ha habido una demanda desde la reducción del financiamiento de los partidos de parte de la sociedad. Tú lo decías hace un momento, están mal vistos o tienen mala imagen, sí, los sí. diputados Ahora, que llegan fíjate por que decisión de las cúpulas de si- sus partidos. ¿Es suficiente eso para hacer una reforma? Bueno, no es suficiente, pero hay un detalle, creo que ya está sobre la mesa, de la mesa normativa en el país, una alternativa de mecanismo distinto para conformar las listas. En la actualidad las listas se conforman previo a la elección y son las dirigencias de los partidos quienes las construyen y obviamente las construyen a su favor. No voy a poner ejemplos porque no acabamos, ¿no?, de jugadas políticas que favorecen solo a los cercanos, ¿no? En la última elección fue muy claro eso. Lo único que sí puedes decir es que no son excluyentes. Nadie tiene el monopolio de esa clase de prácticas. No, son todos los partidos. Nadie tiene el monopolio. Todos los partidos. Pero en la legislación de la Ciudad de México y en la de Baja California existe una normatividad que permite definir la lista después de la elección, en función de los candidatos que son perdedores. Entonces, ahí todos compiten y los que obtienen mayor votación de los partidos perdedores y que según las reglas alcanzan a tener diputados de representación proporcional, los pueden tener. Esa es una fórmula que ya existe, podrá tener algún ajuste, lo que sea, pero creo que existe sobre la mesa una alternativa para mantener la existencia de los diputados de representación proporcional, pero también para satisfacer pues la visión que se da desde el poder de que tienen que ser votados, ¿no? Creo que hay manera de que existe una conjunción virtuosa de las dos visiones. Es un poco, estás esperando un poco lo que comentaba Eduardo, pero hay una cosa que han mencionado los dos que me gustaría hurgar un poquito más en ella cuando dicen que una reforma que afectara la pluralidad sería una regresión y sería para la izquierda escupir para arriba, porque fue justamente la manera como pudo avanzar y abrirse espacio en el sistema de partidos. Y yo me pregunto, a ver, este asunto de un partido de izquierda coquetee con una idea como esta, porque por lo menos así estaba planteada en el plan C del observador, estamos hablando como de que, a ver, cada gobierno al final lo que busca es poner su sello en la forma como le gustaría, distribuir el poder, porque una reforma electoral en el fondo es eso, es cómo distribuir el poder. Fíjate que hay una cosa que creo que vale la pena recordar. Ahora estamos en el plan C, pero hubo un plan A que era justamente, comienzo con esto, porque Javier probablemente recuerde que cuando estábamos en el Instituto Electoral de entonces, Distrito Federal, se hablaba ya desde entonces, tenía mala fama los plurinominales, y entonces se hablaba de desaparecerlos. Y yo decía, no, a los que hay que desaparecer es a los diputados, los legisladores de mayoría relativa. ¿Por qué? Porque los legisladores de mayoría relativa ya llevan en sí un principio de inequidad. Me explico. Sí. En un distrito electoral hay 3, 4 candidatos y uno de ellos gana la curul con 30%, 35% de la votación. Y sí, porque por el principio de mayoría relativa, un voto más y ya ganó. Suficiente para llegar. Pero entonces ocurría que, suponiendo tenía el 30% de votación, ganaba porque los otros tenían 20, 25. Pero si tú consideras que frente a este 60 hay un 70% de electores que se quedan sin representación, porque el que gana la curul gana todo, el que gana la elección gana todo, porque es una curul, ¿no? Estamos hablando de la elección distrital. Entonces, ya allí hay un principio de inequidad, porque estos votos que se llevan otros partidos, que no es el ganador, por mayoría relativa, entonces quedan sin representación.
Y ahí es donde entra la representación proporcional a equilibrar. Hay que equilibrar el tema. Pero los equilibrios, lo decías tú, Javier, en un principio, los equilibrios, la forma de integrar la representación varía de país a país dentro de democracias de distinto tipo. Y ahí la pregunta, déjame regresar a lo misma. Este asunto de escupir para arriba, nos estaría hablando de que en este país, como en muchos otros, cada gobierno quiere, digamos, poner su sello en la forma como cree que se debe de regular la lucha por el poder o distribuir el poder. ¿De eso estamos hablando? Es un tema de cómo organizar la lucha por el poder. Es correcto, es la manera en que se organiza la distribución del poder, pero para favorecer a quienes están en el poder. Pero esa es una lógica política del mundo. Los partidos que llegan al poder buscan hacer reformas que los ayuden a permanecer en el poder. La reforma de 2014 en nuestro país tuvo como objetivo, y fue un acuerdo fundamentalmente entre el PRI y el PAN, de mantenerse en el poder, y crearon unas reglas del juego electoral, que luego, pues ante la aparición de un fenómeno político electoral como el de Morena y la candidatura de López Obrador, esas reglas favorecieron a esa candidatura opositora. Eso está muy bien, pero déjame pararte ahí un segundo. Esto favorece a Morena, o sea, en la lógica, coincides con Javier en esa lógica, y entonces esta reforma, el plan C, beneficia a Morena principalmente. Sí, al partido Morena actual, pero al partido Morena del futuro, quién sabe. Y es que hay una cosa que estábamos hablando del plan C, pero decía yo, hubo un plan A. Y en este plan A, justamente lo que se proponía era la proporcionalidad pura, que para mí es la fórmula que permite la mayor equidad entre los votos y los curules y la representación en el Congreso, ¿no? Entonces, lo que proponía inicialmente López Obrador era lo contrario, que era la proporcionalidad pura, es decir, desaparecían, que era mi sueño de hace 30 años, desaparecían los diputados de mayoría relativa y todos eran de representación proporcional. Eso hubimos quienes se lo dijimos a la oposición, que te acuerdas era la etapa en que no pasarán, ninguna reforma constitucional pasa, sí. Y no pasó. ¿Y tú qué pero les se lo decías? decíamos Esto les conviene. En el Parlamento abierto. Oigan, dense cuenta, esto les conviene a todos, pero incluida la oposición, porque va a recibir curules conforme el porcentaje que obtenga realmente en las urnas. Lamentablemente esa propuesta no pasó. Esto que comenta Eduardo, ¿lo ves como un buen ejemplo de cómo ha evolucionado, digamos, sobre la marcha la 4T de 18 para acá? Claro que la evolución a la luz del ejercicio del poder o del gobierno durante 6 años. Claro, porque el momento del plan A era una coyuntura política específica y el momento del plan C es una coyuntura distinta. Y para lograr mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, bueno, pues están buscando pues, las reglas que se lo permitan. Bueno, y déjenme agregarles, porque entre el plan A, que mencionabas tú, de la proporcionalidad pura, y el C, hubo un B que también forma parte, digamos, de esa evolución en el sexenio del observador, porque fue uno de los que fue centro neurálgico de la lucha, del combate, de la confrontación contra la Corte, que invalidó esa reforma que iba a convertirse, como ya veremos aquí de regreso los números, en la 9ª gran o mayor reforma o mayores reformas de los últimos 45 años. Estamos en blanco y negro. Pues todo parece indicar que sí, que la próxima semana va a iniciar la discusión de una nueva reforma electoral, la 9ª más grande, como puedo verlo ahí en la pantalla en datos, de los últimos 45 años, la de Miguel de la Madrid, luego la reforma electoral de Carlos Salinas en 1990, después de la crisis política de 88, la de Ernesto Zedillo en 94, que
dotó de autonomía al Instituto Federal Electoral, la de Fox de 96, no, eso está, ahí hay un error, la de 96 es de Cedillo, 2007 de Felipe Calderón, en efecto, 2014 de Peña Nieto, en la que hay un rediseño del aparato electoral, una de las cuestiones que parece que va a cambiar con la nueva reforma y es donde vamos a entrar ahora. Seguimos, estamos aquí en blanco y negro y, mi querido Javier, en esta novena parece que hay un regreso más atrás de 2014 en cuanto al diseño de los órganos electorales. Es mucho más, o podría ser mucho más centralista. Desaparecen o serían acotadas, no sé exactamente cómo venga la iniciativa, los órganos electorales en los estados, en un país federalista, que además en el discurso defiende poderosamente el federalismo y en la práctica estamos viendo un país cada vez más centralista. Esa es la historia de una tensión centralismo-federalismo no resuelta, históricamente. Porque van a seguir, ¿eh? Sí, sí, porque jurídicamente y constitucionalmente somos una república federal, ¿no? Sin duda. Pero en los hechos, y el momento de corte muy importante fue los 60s con la ley general. La vía jurídica ha sido la promulgación de leyes generales y la primera fue la Ley General de Educación, en que le quitaron atribuciones a los estados en la materia y los absorbió la federación. Teóricamente, estas leyes generales lo que hacen es distribuir las competencias federales y las locales, pero en los hechos han jugado el papel de centralizar. El último baluarte del federalismo creo que era la legislación electoral, la verdad. Y el golpe del 14, pues es un atentado desde mi punto de vista contra el federalismo y si yo me pusiera un poco agresivo, cuestionador, digo, esta reforma neoliberal, pues está... Esta última, o sea, la que va a enviar la reforma neoliberal del 14 va a ser superada por la reforma neoliberal en este tema propuesta por el expresidente López Obrador y vamos a ver en qué términos lo manda la presidenta. Punto polémico. Sí, ¿Coincidirías con ese calificativo? Sí, ¿Te parece una reforma neoliberal, más neoliberal que la de Peña? En efecto, hay una tensión, yo diría que permanente, entre centralismo y federalismo. Y en este país, pues efectivamente federalista ha sido en el papel y en la práctica centralista, ¿no? Y tenemos un problema que todavía habrá que trabajarle para buscarle la solución, porque pensemos en lo que hay actualmente. Hay una distribución, ¿no?, de la organización de las elecciones locales lo organiza el órgano local, pero el INE tiene una injerencia en esa elección. Y si lo vemos desde un punto pragmático, ciertamente los órganos electorales están duplicando funciones del Instituto Nacional Electoral. Pero lo que nosotros decíamos siendo consejeros de un órgano electoral local era, ¿y por qué no hacemos las cosas al revés? Que sean los órganos locales los que organicen las elecciones federales. Claro, era un poco de un deseo utópico, porque la verdad es que los gobernadores manejaban y manejan las elecciones locales. A ver, tienen una gran injerencia. Ese fue el argumento, uno de los argumentos que se dio, yo recuerdo en 2014, que tenía que mantenerse la presencia del IFE en los estados porque los gobernadores si no iban a mangonear de entrada con las aprobaciones presupuestales de los institutos locales, pero que la injerencia era muchísimo mayor de lo que había o que podía haber a nivel federal. ¿Tú coincides en eso? No. A ver, ¿no? Yo creo que tenemos que evaluar la historia, en la historia electoral, en esta historia qué papel han jugado los institutos electorales de los estados. Y se olvida con frecuencia y se le carga a los institutos sin caer en el extremo de decir que fueron perfectos. Ninguno fuimos perfectos.
Bueno, nuestro algunos momento. nos acercamos a la perfección, ¿no? Que ya es ganancia. Bueno, puedo compartir ese autoguayabazo mutuo. Sí, sí, sí. Exacto, fue un abrazo. No, es que sí hicimos un esfuerzo Sí hicimos de cosas. autonomía, de independencia, de innovación tecnológica. Eso sí lo hicimos. Pero bueno, el asunto es de que se olvida que el proceso de cambio político del país vino de la periferia al centro, de las alternancias en los municipios, de las primeras alternancias fueron en el gobierno de los estados, en Baja California, y luego estos institutos electorales con sus problemas de injerencia del poder político, de las presiones presupuestales, o sea, con todos estos problemas enfrentaron la situación y fueron piezas claves para la transición política en el país. Y creo que hay un olvido de todo ese papel que jugaron. Digo, nosotros pertenecemos a una generación de consejeros electorales, de institutos electorales de los estados, y yo puedo mencionar algunos casos de los que conocí, de presidentes que son los que más cercanía tuve, que tenían una filia política, sí, todos teníamos filia política. Ahí el que se quiera vestir de virgen, no, todos teníamos filia política, pero el asunto es que institucionalmente teníamos que respetar la ley y buscar respetar la ley. Ahora, a ustedes les tocaron momentos difíciles, muy complicados. A ver, si mal no recuerdo, les tocó todo el tema de si se podía inscribir López Obrador en el 2000 para competir por el gobierno de la ciudad. Les tocó pues la creación de la institución, que no existía. Tuvieron que levantarla. Sí, claro. Digamos, prácticamente desde nada. Desde cero. Tuvieron que aprender a litigar o a luchar por las dotaciones presupuestales. Así es. Si mal no recuerdo, pues les tocan los prolegómenos de todo el juicio de desafuero del presidente López Obrador. Y la consulta para el segundo piso. La consulta para el segundo piso, ¿hubo alguna vez intervenciones de López Obrador? En mi caso... ¿O del gobierno de la ciudad? No, del gobierno de la ciudad hubo una relación muy institucional. Las confrontaciones que hubo fueron abiertas, públicas. Sí, yo recuerdo, declaraciones y eso, y una reunión que tuvimos con el jefe de gobierno de aquel entonces, con unos funcionarios y los consejeros, con el asunto de la consulta. El plebiscito del segundo piso. Del segundo piso. Y pues tuvimos desacuerdos, claro, y nos jalamos el chongo, pero fue abierto y público. O sea, sí, así es. O sea, esa es la verdad. Y ahora que López Obrador llama a una consulta y el INE se tira de los cabellos, o creo que todavía era IFE, se tira de los cabellos porque no les daban presupuesto. Yo recordé lo que nos hizo a nosotros, nos hizo lo mismo. Él convocó a un plebiscito para el segundo piso y no nos dio ni un peso adicional a lo que ya teníamos para la operación normal del instituto en ese año. Bueno, a ver, no te vayas muy lejos dentro de en el marco de esta reforma electoral, la que van a presentar ahora en el periodo, ayer escuchaba unos comentarios de Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, donde decía, es que ahora vamos a poder hacer las cosas pues casi con 50% menos de los recursos. Durante todo el sexenio de López Obrador, lo que oímos fue, si se bajaba el presupuesto al INE, el INE iba a caer en la ineficacia, iba a ser incapaz de poder mantener la confianza y la credibilidad. Y ahora ella dice, es que ya tenemos un nuevo modelo, así dijo ayer en una reunión en la que me tocó asistir, ya tenemos un nuevo modelo, y el nuevo modelo nos permite hacer un recorte de casi 50%. Ella se refería a la elección del Poder Judicial, pero la elección del Poder Judicial, dijo también, va a ser un piloto de la reducción del costo de la organización de las elecciones. ¿Qué te parece, Javier? A ver, yo creo que hay cosas que no son públicas y uno se entera pues, por versiones que le platican a uno. Digo, la verdad no he tenido documentos en mi mano para poder tener una opinión, pero derivado de estos comentarios, pues hubo un recorte a rajatabla y que hay actividades esenciales como la verificación del padrón, no se va a verificar el padrón,
que no se van a realizar pues, por el tema del ajuste presupuestal. Lo que, con todo respeto para la presidenta, pues ella está haciendo política y está diciendo sí se puede, ¿no? Pues porque está de acuerdo en que se pueda, ¿no? Entonces, creo que se requiere una información detallada de las áreas de recorte y cómo si el INE está sufriendo una disminución en la realización de actividades sustantivas. Bueno, la educación cívica es otra área también que ha sido muy castigada. Digo, yo tengo mis críticas para la administración del INE, además porque conocí algunas cosas, y creo que sí se pueden disminuir los costos, y pondría un ejemplo muy claro, o sea, el INE en materia de informática pues era una oficina de contratación. Pero no tiene productos propios y eso implicaba millones de pesos. Déjenme ponérselos en concreto. En concreto, ella lo que dice es el nuevo modelo del INE es que durante las primeras décadas desde su formación, el INE fue llevar la vida electoral, la organización electoral a la ciudadanía. Casi te tocaban en tu casa, ¿no? Para que te inscribieras al padrón, para que no dejas de ir a votar, para que te dieran cursos de capacitación, etcétera. Dice, esto ya cambió, el país ya cambió, hay una evolución democrática y ahora ya son los ciudadanos los que van a tener que acercarse a la institución y eso es mucho más barato. ¿Coincidirías con ella? Sí, eso es cierto. Entonces el nuevo modelo puede transitar. Faltaría ver qué es lo que va a producir ese nuevo modelo. Faltaría ver cuál es el modelo. Si va a haber, sí, el modelo es menos dinero, ¿no? En síntesis. Y yo creo que 13,000 millones de pesos para la organización de una elección como la de judicial, que es compleja, todo lo que quieran, es demasiado dinero. Pero recortarles lo que les recortaron, también se le pasó la mano a la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, que en otras épocas fue muy generosa. Lo que pedía el INE o el IFE se lo daban casi completamente hasta que comenzaron los recortes, porque sí hay un sobrecosto en las tareas del INE. Eso me parece que es evidente. Ahí coinciden los dos. Pero habría que comenzar por revisar cómo abaratar lo que ahora es caro, como los materiales electorales y el equipo electoral. Hay un reducido grupo, una suerte de oligopolio, de casi monopolio, de un grupo que concentra todos los materiales electorales. Entonces, siendo este grupo, pues se pone de acuerdo y entonces el INE paga de más estos materiales. Sobrecostos. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Es un tema donde podrían recortar. Exacto. ¿No? Independientemente de modelos, vaya. Pero claro, ya no tuvo tiempo de hacerlo, ¿no? Y ahora pues tiene que afrontar lo que viene y efectivamente, qué bueno si este nuevo modelo, este llamado nuevo modelo, de que el elector se acerque más, ocurre así en la realidad, porque lo que tradicionalmente ha ocurrido es lo contrario. Bueno, por eso se le llevó casi a la puerta de la casa la credencial del elector y la casilla para votar, ¿no? Habrá que ver qué pasa con esa elección. Yo preveo desde ahora una concurrencia baja, esperemos que no demasiado. Ahorita les doy números de cuánto es la estimación que tiene extraoficial el INE, pero me tengo que ir un corte rapidísimo, regreso contigo, porque ya vi que levantaste la mano, pero al regreso nos vamos a meter justamente en esto. El plan C, que va a ser el que va a enviar la presidenta para la reforma electoral, junto con algunos cambios muy interesantes que parece que ella ha defendido desde el principio de su administración, como por ejemplo acabar con el nepotismo. Usted estará de acuerdo en eso en el Congreso, o por ejemplo con la reelección de los diputados. Estamos en blanco y negro, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la reforma electoral y ahí tienen en pantalla los principales puntos de lo que se va a presentar la próxima semana en el Congreso. Además de la eliminación o reducción de los diputados de representación proporcional, está también reducir financiamiento de los partidos. Esto ya estaba planteado desde la reforma del observador, pero dos cosas importantes que
han sido defendidas desde un principio por la presidenta Sheinbaum. Acabar o poner fin a la reelección y el nepotismo. ¿Cómo la ves, Javier? Acabar con la reelección y acabar con el nepotismo. ¿Es demagogia? ¿Es una medida necesaria para acercar la representación a la gente? ¿Tú cómo ves? Solo un paréntesis rápido sobre el nuevo modelo del INE. Que nos presenten el nuevo modelo del INE para conocerlo y poder opinar. Ahorita me meto a eso, porque todavía hay un dato que les debo. Pero no reelección y nepotismo. A ver, yo tengo una postura histórica, no estoy de acuerdo con la reelección consecutiva. En el país ha existido la reelección no consecutiva desde la reforma constitucional de 1927, promovida por Obregón por ciertas razones. Pero el contexto político actual creo que es saludable la no reelección. ¿Qué ventaja tiene que no se continúa? Pues que la elitización de la política la hacen las élites. Y la reelección consecutiva favorece un mayor elitismo. O sea, caciquismo. Y me parece que es saludable, eso lo pienso desde hace muchísimos años, que quienes acceden a cargos públicos, quienes acceden a la toma de decisiones de poder, pues de repente bajen a tocar la calle, ¿no? No les caería mal pues ver cuánto cuestan los jitomates, cómo está el pavimento. ¿Cuánto cuesta el metro? Subirse un poquito de metro. A ver, y nada más hace un repaso rápido. MC, el liderazgo de su presidente, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto llevaba el PRD, los líderes del PRD antes de que desaparecieran? Sí. Ahora, Alito Moreno en el PRI, ¿hasta cuándo se va a reelegir? Hasta el 30, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? ¿Eso es caciquismo? Sí. ¿Se puede acabar con el caciquismo? Yo creo que por lo menos hay que intentarlo. Pero también es cierto que la reelección consecutiva o no permite la profesionalización de la tarea legislativa. Eso es cierto. El problema es que nosotros somos especialistas en distorsionar las cosas, en pervertirlas, ¿no? Y me vienen a la cabeza las fiscalías autónomas, ¿no? Que en el papel, pues sí, está muy bien, ya no dependen del poder político para ejercer sus funciones, pero ¿qué han hecho? Pues nada diferente a lo que se hacía desde antes, ¿no? Entonces ha pasado algo semejante con la reelección, que en realidad efectivamente ha servido para fortalecer élites, para impedir el paso a nuevas generaciones de ciudadanos interesados en hacer política y en ocupar cargos legislativos. Entonces, yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, entiendo la conveniencia, la necesidad de profesionalizar la función legislativa, pero por la otra me encuentro con la realidad que es para perpetuar élites. A ver, otra medida importante con una buena y una mala noticia: combatir el nepotismo. El nepotismo, todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Quién se va a oponer, la verdad? ¿Quién se va a oponer a que no haya nepotismo? Pero, y esa es la mala noticia, el nepotismo parece que entraría en vigor hasta 2030. ¿Por qué? Porque hay resistencias a esta reforma dentro de la propia coalición de Morena, del Verde y el PT. Y un ejemplo, nada más uno. Félix Salgado Macedonio. Si se aprobara esta reforma, no podría competir por la elección de la gobernatura de Guerrero en 2027 para sustituir a su hija. Es decir, Félix, aunque se aprobara esto, pasaría porque en el 30 ya la había librado. A ver, explícame eso, Javier. A ver, explícame. En el caso del servicio público, el nepotismo está prohibido. Digo, el Poder Judicial federal y locales fueron muy hábiles para evadir la ley, ¿no? Porque si hay algo que ha salido en estos últimos tiempos es pues esa capacidad de colocar a la familia, a las personas afectivamente cercanas, pues en posiciones del servicio público. Pero ¿cómo ahora, ¿eso cómo se llama simulación? Sí, claro. Pero el nepotismo aquí tiene que ver con la representación política y los partidos políticos. O sea, que no se puede hacer candidatos
personas cercanas, familiares, ¿no? Cercanos a las candidaturas, porque pues si nosotros observamos, pues hay cacicazgos en ayuntamientos, en gubernaturas, en que la familia pues lleva un largo historial. Eso es positivo, creo que evitar el cacicazgo o limitarlo al menos es positivo, ¿no? Ahora, pero está la realidad, tú la acabas de mencionar, y hay que enfrentar esa realidad, y creo que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. A ver, pero es un poco fuerte, ¿verdad? Imagínate la escena. Se aprueba la ley, dice, ya acabamos con el nepotismo. Está prohibido, no va a haber en el Congreso, a diferencia... Va a ser el discurso. Pero Félix en la boleta en 2027. Sí. A ver, ¿cómo lo vivirías? La contradicción es lamentable, ¿no? Desde luego. Y un poco caemos en la simulación que hablaba Javier. Y además del nepotismo, está el nepotismo indirecto. Es decir, tú eres consejero y yo soy juez, entonces tú me mandas a tu sobrino, a tu tío, y yo te mando a los míos. Y entonces es el nepotismo indirecto, ¿no? De todos modos, eso también es nepotismo, y ahí sí que está difícil hacerlo cuando son instituciones diferentes. Cuando son instituciones diferentes. Cuando es la misma institución, yo creo que será más fácil normar esa parte. Y bueno, en cuanto a las contenido de la reforma, las ya planteadas, entre esas reformas, está lo que me parece que tiene que hacerse de alguna manera y lo más pronto posible, que es la reducción en el financiamiento público de los partidos políticos. Es algo que vengo yo planteando desde hace 15, 20 años, ¿no? Es demasiado dinero el que se entrega a los partidos políticos. A ver, Eduardo, esa es la manzana de la discordia eterna, porque, y lo estamos viendo en este caso, si la ley aprobada se mandara hasta el 30 es por los desacuerdos internos, principalmente de partidos de la coalición de Morena, del Verde y del PT. ¿Tal fuerza tienen? Estamos hablando de que ellos pueden condicionar, dejar pasar o no, afectar o no esta reforma. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que pasa es de que en la teoría se llaman partidos bisagra, definen las mayorías, en este caso las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ese es un elemento de chantaje político. O, bueno, perdón, para no ser agresivo ni violento, de negociación política, ¿no? O sea, aunque los teóricos sí utilizan el término chantaje, ¿no? O sea, el asunto es ese, esa es su fuerza. Esa es su fuerza en el número reducido que tienen, pero que es clave para lograr las mayorías calificadas y las reformas constitucionales. Sin ellos no habría reformas constitucionales en esta coyuntura. Ellos son los nuevos defensores de las minorías. Ellos van a luchar porque no haya reducción en la forma de distribuir los plurinominales. Y los dineros. Y los dineros, por supuesto. Yo creo que este tema del financiamiento público excesivo, dijo que un partido político reciba más de 1,000 millones de pesos, pues está, ¿no? Pareciera que estamos en un país boyante en su economía, y no es así, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto en el que debiera insistirse hasta donde sea posible. Pero yo voy un poco más allá. No solamente en los montos, que desde luego son excesivos, hay que reducirlos, pero yo digo que también hay que modificar la forma de asignar esa bolsa. Actualmente hay una parte, un porcentaje que se entrega por la votación recibida y otra de forma paritaria igual para todos, ¿no? Pero es un 30 y un 70%. El 70% es para los partidos más votados, y resulta que en consecuencia los partidos más ricos son los partidos más votados, pero al tener más dinero, pues como que se facilita su permanencia en el poder. No necesariamente, porque ha habido casos, bueno, Morena es un caso paradigmático, en el que a pesar de estar hasta abajo en el financiamiento público, pudo lograr lo que logró. Oye, a esas fórmulas no ha llegado el calificativo que usaste hace rato sobre el neoliberal.
no han sido tocadas por el neoliberalismo ni antes ni ahora. Yo tengo una ¿O no les ha alcanzado la autoridad republicana en ningún caso? No, Cuéntame. No, en el caso del financiamiento, pues los partidos ahora sí que ni un paso atrás, ¿no? No pasarán, ¿no? Pero hay que revisar todo el modelo. No solo se trata de reducir, sino revisar el modelo. Es una reducción, es los mecanismos de distribución y hay un aspecto sustancial. ¿Por qué hay una diferencia en el financiamiento a los partidos para las campañas electorales cuando es una nueva campaña y no tiene que ver en nada para la anterior? Bueno, yo propongo que sea igualitario. Revisar el modelo es lo que les comentaba. Ya lo está haciendo en línea la luz, además de lo que se vaya a aprobar en el Congreso en febrero próximo. Y les dejo, porque se me fue el tiempo, cuáles son las estimaciones para la votación, las estimaciones que trae el INE para la votación de la elección del Poder Judicial. Entre 15 y 18 o máximo 20%. Muy optimista. De eso estamos hablando. ¿Te parece muy optimistas? Muy optimista. Creo ¿También? que tiene que haber un esfuerzo de todos para que sea mayor la Pues sí, participación, ¿no? Pues Es sí, decir, porque es uno de los poderes. es uno de los poderes, nada más y nada menos. Se me fue el tiempo. Yo les agradezco mucho, Javier, que haya estado con nosotros. Como siempre, un placer haberte tenido. Eduardo, muchas gracias. por Sobre la todo a usted, invitación. gracias por haber estado en blanco y negro con nosotros. Nos vemos martes y jueves, 10:30 acá. Que tengan un buen día.